Bienvenidos a una nueva edición de entrevista. Hoy día conversamos con Georgi Petrov, el miembro del contingente militar soviético durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Georgi, muchas gracias por concedernos esta entrevista y contarnos sobre estos interesantes sucesos. Ahora, cuando mira atrás y recuerda estos acontecimientos de hace más de medio siglo, ¿puede decir cuán real era entonces la amenaza de la guerra nuclear y del posterior apocalipsis que enfrentaba el mundo? Yo diría que el mundo estaba mucho más cerca de la guerra nuclear antes de la crisis del Caribe. La cuestión es que en aquella época, antes de la crisis, los estadounidenses tenían una gran ventaja sobre nosotros en el número de cabezas nucleares y de sus dispositivos portadores. Además, instalaron bases de armas nucleares en Turquía, en Italia, prácticamente al lado de nuestras fronteras, al lado de las fronteras de los países del Pacto de Varsovia. Por ejemplo, el tiempo de vuelo entre Turquía y Moscú era de tan solo unos minutos. Sin embargo, nuestros misiles tardarían cerca de media hora en alcanzar Estados Unidos y además eran muy pocos. Y aunque Nikita Khrushchev se jactaba diciendo en uno de sus discursos que producimos misiles en cadena, como si fueran salchichas, en realidad no era así. Lo más triste de todo es que justo antes de la crisis del Caribe, los estadounidenses reclutaron al coronel Penkovsky, nuestro agente de inteligencia. Él les reveló información secreta sobre la cantidad de nuestros misiles. Y era 17 veces menor que en Estados Unidos. Y con eso ya tenían las manos libres. Y nosotros teníamos que hacer algo para restaurar el balance de las fuerzas. La cuestión es que los estadounidenses nunca tomaron la responsabilidad de no ser los primeros en usar las armas nucleares. Incluso empezaron a amenazarnos ya a partir del año 1945. Hicieron planes concretos sobre la eliminación de cientos de nuestras instalaciones estratégicas, militares, civiles, industriales, etc. Es entonces cuando a Nikita Khrushchev se le ocurrió la siguiente idea. En primer lugar, equilibrar la confrontación nuclear y en segundo lugar, ayudar a Cuba, que en ese momento estaba bajo presión estadounidense y que poco antes de esos sucesos declaró que la revolución en el país era de carácter socialista. Sabemos que el traslado del armamento y el personal se realizó en condiciones secretas. La mayoría de los participantes en esta operación descubrieron cuál era su punto de destino solo al llegar a Cuba. ¿Cómo lo supo usted? ¿Puede recordar cómo fue el traslado? Sí. En realidad no lo supimos en Cuba, sino ya estando en el barco. ¿Cómo se realizaba el traslado? Contando la historia desde lejos. Cuando hacía el servicio en el istmo de Karelia, que separa el lago Ládoga en Rusia del Golfo de Finlandia, una vez nos despertó la alerta. Nos pidieron recoger nuestras armas y cosas personales por alguna razón desconocida. Realmente era extraño, porque si teníamos que ir a ejercicios militares, ¿para qué necesitábamos cosas personales? Así que nos llevamos todo lo que teníamos en el cuartel. Luego nos trasladaron al campamento vecino y durante una semana se estuvo formando el regimiento. Era un regimiento de infantería mecanizada, pero le habían añadido un batallón de tanques, una batería de obuses de 120 milímetros y armas nucleares tácticas. Es decir, pasaron mucho armamento que normalmente en tiempo de paz no entra en un regimiento de este tipo. Después nos dividieron en dos partes. Bueno, había diferentes versiones. Lógicamente intentábamos entender qué estaba ocurriendo. Además nos dieron el uniforme de verano que no nos hacía ninguna falta en el istmo de Karelia. Entonces surgieron versiones inverosímiles, por ejemplo, la de que nos iban a mandar a Indonesia. En aquel momento en Indonesia el Partido Comunista tenía un papel bastante importante. Teníamos relaciones muy buenas con ellos. El presidente Sukarno fue galardonado con el Premio Lenin de la Paz. Es decir, teníamos amistad con Indonesia. La segunda versión trataba sobre Irak, pero esto era una opción peor, porque allí hacía mucho calor, había sequedad y malas condiciones. ¿Y cuándo se dio cuenta de que era Cuba? Nos dijeron que íbamos a Cuba cuando ya salíamos al Mar del Norte. El comandante de la unidad y el capitán del barco estaban abriendo paquetes con instrucciones secretas, y allí ponía nuestro punto de destino. La verdad es que a mí me sorprendió un poco, porque hubiera sido más sensato esperar a que saliéramos al Atlántico. Estábamos pasando el Canal de la Mancha y el Paso de Calais. Y allí, si alguien lo hubiera querido, podría haber ocurrido una fuga de información. Por suerte, no pasó. ¿Y Estados Unidos ya sabían del traslado de los misiles? ¿Intentaron impedirlo de algún modo? No, por supuesto que no. No lo sabían.
Ellos sobrevolaron nuestro barco. Siendo nosotros los primeros, todavía no tuvieron tiempo para alarmarse. Y solo cuando ya estábamos viendo la costa de Cuba, nos sobrevoló un avión de la Marina estadounidense. Según cuenta una historia, un avión estadounidense se estrelló justo delante de la proa del barco que llevaba las ojivas nucleares. ¿Es verdad? Sí, esto es verdad. Aunque eso no tiene nada que ver con las cabezas de combate. Era otro barco el que llevaba a los artilleros. Ya estaba oscuro. No sé con qué propósito nos sobrevolaban. Creo que no lo hacían con fines de reconocimiento, sino para intimidarnos, dominarnos psicológicamente, mostrar quién era el dueño en la región. Sobre todo era absurdo volar en horas de oscuridad porque no podías ni sacar fotos ni ver nada. Y entonces algún aviador temerario estadounidense no calculó sus fuerzas en la oscuridad y se estrelló contra la superficie del océano. Nuestro capitán enseguida paró el motor del barco. Dimos varias vueltas alrededor del avión intentando ayudar a la gente, pero se hundieron al instante. Y es curioso, pero la gente que estaba en aquel momento a bordo del barco cuenta que el odio y la hostilidad enseguida dieron lugar a la compasión. Eran personas que murieron por su propio error. ¿Cuántas personas en total formaron parte de esa misión soviética? 43.000 personas. 43. Son los que habían entrado. Es que debía haber 10.000 más. En las calles la gente se asombraba mucho al ver nuestro aspecto, que no se parecía en nada al de los cubanos. Los niños corrían tras el autobús gritando «compañeros, cigarrillos», pero lo decían con tanto afecto que ni siquiera se podía entender si los querían comprar o vender. El pueblo nos pareció hermoso y todo iba muy bien, pero no contactamos con nadie hasta llegar al destino. Antes allí había una formación militar cubana. Hacían la guardia muchachos de entre 14 y 16 años de edad uniformados y armados. Es decir, servían en el ejército. En aquel entonces todavía no existía el ejército profesional. Para un ciudadano soviético, Cuba en aquel entonces era algo muy exótico. El carácter especial de la misión debía reforzar esa sensación. Para usted y sus compañeros, ¿qué fue lo más sorprendente de Cuba? ¿Qué les causó el mayor impacto? No puedo contestar por todos. Todas las personas son diferentes. Me entusiasmé nada más oír que nos iban a mandar a Cuba. De pequeño era bastante enfermizo, leía mucho y sobre todo sobre viajes. Precisamente Latinoamérica era lo que más me atraía, no sé por qué. Volviendo al tema de las negociaciones, ¿ustedes notaron algunos cambios durante este proceso? Por desgracia, sí. Es que la crisis concluyó con un compromiso y Khrushchev tomó la decisión de sacar los misiles sin consultarlo con Fidel a pesar de haber coordinado juntos su instalación en la isla. Es verdad que el compromiso nos dio muchas ventajas. Los estadounidenses prometieron retirar sus misiles de la frontera con la Unión Soviética, y efectivamente lo hicieron. Pero una de las cosas más importantes fue que Estados Unidos se comprometía a no atacar Cuba, aunque se trataba de meros acuerdos verbales, porque oficialmente no se firmó ningún documento. Además, Estados Unidos iba a contribuir a que otros países de la región tampoco tuvieran esa intención. Así que nuestra ganancia fue relevante. Pero, naturalmente, Fidel se sintió muy ofendido porque no lo concertaron con él. Entonces Khrushchev envió a Mikoyan a Cuba para que arreglara el asunto. Él estuvo en Cuba 22 días. Si no me equivoco, llegó el 2 de noviembre y se fue el 24. La situación era tan seria que ni siquiera pudo asistir al funeral de su propia mujer, que murió en ese periodo. Por supuesto, Khrushchev le escribió que él mismo tomara la decisión de regresar o no, pero recalcó que su misión era extremadamente importante para el país. ¿Y usted mismo notó algunos cambios durante el periodo que duraron las negociaciones? Nosotros no sabíamos nada de estas negociaciones, pero sí notamos cambio en el trato hacia nosotros. En cierto modo tuvimos suerte, porque cuando la crisis llegó a su apogeo, nos enviaron a un grupo de universitarios cubanos para que nos protegieran, así que ellos reemplazaron a los muchachos que estaban con nosotros antes. Fue una experiencia muy interesante, porque estos estudiantes tenían la misma edad que nosotros y eran personas maduras, muy inteligentes y bien formadas, verdaderos patriotas que nos trataron muy bien. La comunicación con ellos nos resultaba muy interesante, entre otras cosas porque hablaban un idioma más culto. Cuando la crisis entró en su fase más aguda, naturalmente no nos dijeron nada. Sin embargo, notamos que su forma de tratarnos había cambiado. Fue algo desagradable. Fue lamentable que la política repercutiera en las relaciones humanas a nivel personal.
Se sabe que los misiles soviéticos estaban listos para atacar a Estados Unidos el 27 de octubre. A su vez, Fidel Castro dio la orden de eliminar todos los aviones enemigos y justo ese día fue derribado un U-2. ¿Cuál es su opinión respecto a la reacción de Estados Unidos en caso de ataque a sus posiciones? ¿Qué consecuencias podría haber acarreado para la región y para todo el mundo? En aquel momento yo era artillero y manejaba un cañón antiaéreo, así que yo también participé en estos acontecimientos. A veces nuestra jefatura se comportaba de una manera extraña. A partir del 16 de octubre y hasta el final de la fase aguda de la crisis, todos los días los cazas estadounidenses sobrevolaban el territorio donde estábamos nosotros. Volaban tan bajo que era fácil distinguir a los pilotos vestidos de rojo. Sin embargo, no podíamos hacer nada, porque no teníamos ningún acuerdo de defensa mutua firmado con Cuba. Pero de vez en cuando nos decían que dentro de un rato iba a aparecer un avión estadounidense y que había que derribarlo. Recibida la orden, cada uno ocupaba su puesto para estar preparados. Y en cuanto se acercaban los aviones, los jefes nos decían no atacar bajo ningún pretexto. Está claro que si hubiéramos derribado su caza, habría sido toda una catástrofe. Mientras tanto, Fidel tenía derecho a hacerlo. Y efectivamente los cubanos derribaron un avión y a partir de aquel momento los estadounidenses no volvieron a volar por la zona. Es más, 2 de nuestros cazas decidieron obligar a aterrizar a uno estadounidense. Le hicieron bajar hasta estar muy cerca de la tierra, pero en el último momento pudo escapar. Pero después del incidente con el U-2, estos heroicos pilotos no volvieron a aparecer en el cielo. Volviendo a su pregunta, si lo hubiéramos hecho nosotros, desde luego la cosa habría acabado mal. El único incidente fue el derribo de un U-2. Como ya dije, estos aviones sobrevolaban la isla todo el tiempo. Normalmente lo hacían de oeste a este. Aquel U-2 descubrió todos nuestros fortines, registró todas las piezas de defensa antiaérea y era importante no dejarle escapar con toda esa información. Sin embargo, era imposible derribarlo sin recibir la orden desde Moscú. Además, como mínimo era necesario la orden del comandante de armas, que en aquel momento no estaba. De forma que fueron sus 2 adjuntos quienes tomaron la decisión. Eso podía haber acabado mal, pero Kennedy, a pesar de ser relativamente joven, era una persona muy sensata. Él esperó la respuesta desde Moscú y los jefes de Moscú le confirmaron no haber autorizado esta decisión, calificándola de acto arbitrario por parte del comando que estaba en el territorio de Cuba. Entonces Kennedy tomó la decisión de ignorar este acontecimiento, porque según la regla que tienen los estadounidenses, si su avión resulta derribado, ellos eliminan aquella unidad que lo hizo. Dígame, ¿cómo les informaron sus superiores del fin de su misión, del desmantelamiento de los misiles? Todo empezó como siempre, con una señal de alarma. A eso de la 1 de la madrugada nos levantaron. Vino corriendo nuestro jefe de batería, que vivía a 1 kilómetro de nosotros, y nos dijo, empezaremos dentro de 1h30. Nos podíamos hacer una idea de qué empezaba. Lo más extraño es que, aunque no puedo hablar por los demás, no sentía miedo. Pero no soy un héroe por eso, nunca me he sentido un héroe. No sentía miedo. Primero porque estaba convencido de que no se atreverían a atacarnos. Y en segundo lugar, porque cuando eres joven entiendes que todos pueden morir excepto tú. No puede ser que yo muera, piensas. En cualquier caso nos preparamos, cargamos nuestras armas y al cabo de 1h30 o 2 horas empezó el tiroteo. Entendíamos por su sonido que era un sistema antiaéreo de gran calibre. Por lo que pudimos saber más tarde, algunos cubanos no pudieron con sus nervios y comenzaron a disparar. Puede que fuera por error, que hubiesen apretado el gatillo sin querer. Nos dormimos y ya por la mañana a las 4 nos despertaron y nos dijeron que todo iba bien. Fue esa noche cuando Khrushchev habló con Kennedy. Por radio y en abierto, por cierto. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que por aquel entonces no había línea directa entre el Kremlin y la Casa Blanca. Hicimos llegar nuestro consentimiento para la retirada de los misiles desde la calle Piatnitskaya en Moscú por medio de la radio en abierto. Bueno, puede que no fuese desde la calle Piatnitskaya. En fin, no importa. Enviamos el mensaje sobre la retirada de los misiles por partes. Además, el mensajero Ilichov era uno de los secretarios del Comité Central. Él volaba desde el Kremlin a la estación de radio. Dígame su opinión, ¿quién salió vencedor de este conflicto? ¿Kennedy, Khrushchev o no hubo vencedor? Claro que no hay vencedor, pero ganamos nosotros. Bromas aparte, quien realmente venció fue la humanidad, porque existía una amenaza latente de una guerra nuclear.
Al retirar sus misiles, Estados Unidos ya no podía atacarnos, al igual que nosotros no podíamos atacarles a ellos. Además, Kennedy cambió su actitud hacia nuestro país, porque entendió que no solo los estadounidenses luchaban por la paz en el mundo, nosotros también lo hacíamos. Entonces empezaron las negociaciones entre la URSS, Estados Unidos y el Reino Unido acerca del armamento nuclear. Al cabo de un año, quizás un poco menos, en agosto de 1963, se firmó el primer acuerdo referente a este tema entre los tres países, para así dejar de realizar pruebas nucleares en tres entornos: en aire, en tierra y bajo el agua. Solo se podía hacer este tipo de pruebas bajo tierra. Ya saben lo que ocurrió después. Se firmaron acuerdos con Nixon con el fin de reducir el armamento nuclear. Fue un momento muy positivo a pesar de la tragedia. Eso no se lo perdonaron ni a Kennedy ni a Khrushchev. Mataron a Kennedy un año después y creo que desempeñaron un papel importante la mafia cubana que se instaló en Estados Unidos y los halcones estadounidenses, los partidarios de una política belicista, que no estaban de acuerdo y querían acabar con nosotros. Y a Khrushchev lo echaron de su cargo. Muchas gracias por contarnos de estos recuerdos. Ha sido una entrevista muy interesante. Gracias por venir a nuestro estudio. Podría pasarme una eternidad contándole un montón de cosas y lo haría con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.